1742 a 1756. Vamos a saber un poquito más de él. Juan Santos Atahualpa y el mesianismo. Juan Santos Atahualpa se estableció en la selva central, en un territorio liberado que coexistió con el virreinato español. O sea, que no estaba conocido muy bien por el virreinato español, ¿ya? Los españoles enviaron expediciones militares para vencerlo y someterlo, pero no se pudo por la topografía de la zona, las condiciones climáticas y el tipo de guerra que practicaba caudillo rebelde. En la rebelión de Juan Santos Atahualpa se realizó durante los años de 1742 a 1756 en la selva central denominada Gran Pajonal, en el departamento de Junín, donde hoy se ubican Tarma, Chanchamayo y Oxapampa. En realidad su rebelión no ocasionó daños graves al virreinato del Perú. Su localización geográfica impidió que lo derrotaran. Sin embargo, tampoco buscó expandirse más allá de sus territorios. No se sabe si fue un indio o mestizo. Posiblemente nació en Cusco o en una provincia cercana. Fue educado por jesuitas. Jesuitas eran poblaciones así misioneras que iban de lugares así alejados para predicar la palabra para hablar la palabra de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, hablaba latín y varios dialectos selváticos. Quiere decir que era una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, se consideraba descendiente de Atahualpa, pero también utilizaba símbolos del cristianismo como el crucifijo. Cuando llegó al Gran Pajonal, buscó el apoyo de grupos de nativos con la finalidad de sublevarse contra el sistema de explotación colonial. Entre los nativos que apoyaron a Juan Santos Atahualpa, encontraron a los Axaingas o Campas, Amuechas, Mayiguensas, Conibos y Piros. Entonces se dan cuenta que esto se ha centrado más que todo en la selva, ¿no? De las comunidades que hasta ahorita allá vemos comunidades, tribus selváticas, ¿no es cierto? Entonces, él ha tenido el apoyo de estas, ¿ya? Entonces, ¿qué causas tenía esta rebelión? ¿Por qué querían la revolución? Bueno, durante el siglo XVIII, en la zona de Gran Pajonal, hubo varios mecanismos de explotación contra la población nativa. Estaban los misioneros franciscanos, los buscadores de oro de españoles que explotaban los cerros de la sal, que encontraban en el lugar. Las cosas, bueno, para la rebelión de Juan Santos Atahualpa fueron los siguientes. Los nativos eran obligados a trabajar mediante la mita, con la que recibían una serie de abusos. Los franciscanos no hacían nada por defenderlos, incluso ellos mismos maltrataban a los nativos. Los españoles introdujeron una serie de enfermedades que causaron la muerte de numerosos indígenas. Ya todos estos abusos fueron la causa para llevar a cabo la rebelión. Es por ello que una de sus propuestas fue buscar la expulsión de los españoles y los africanos del Perú, eliminar los trabajos forzados y la mita, y la instauración de un nuevo gobierno donde gobernaran los incas. Muy bien. Entonces, algo muy importante para nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, Juan Santos Atahualpa, ¿qué es lo que principalmente quería con esta rebelión? Quería eliminar los abusos, ¿no? La famosa mita, que era una explotación inhumana, que los golpeaban, los maltrataban, no les daban comida días. Ese tipo de abusos. Y supuestamente que los franciscanos, ¿no? No, ellos supuestamente venían a defenderlos, pero no defendían, ellos más abusaban de los nativos. Es más, ahora con la que han venido los españoles no solamente trajeron varias cosas, la explotación, sino que también trajeron muchas enfermedades, ¿no? Como ahora, ¿no? Que hay enfermedades que son del extranjero, que no son propias nuestras, de acá de la región. La rebelión de Juan Santos Atahualpa destruyó las misiones franciscanas y los expulsó de la selva. Posteriormente estableció su cuartel general en el Gran Pajonal. Los españoles también establecieron su cuartel llamado Quimiri, de donde podían defenderse de la rebelión. Todas las expansiones españolas fueron derrotadas en la guerra de guerrillas, estrategia militar utilizada por los hombres de Juan Santos Atahualpa.
se resultó adecuada para el terreno de la selva. Por ello, la rebelión pudo mantenerse durante 10 años. A los españoles solo les quedó defenderse y evitar que la rebelión se propagara a otras ciudades. El movimiento de Juan Santos Atahualpa se fue diluyendo poco a poco hasta desaparecer. No se sabe con seguridad cómo murió, pero lo que sí se sabe es que nunca fue derrotado. Muy importante, ¿no? Entonces, 10 años han estado defendiéndose. Imagínense si eso se hubiera expandido. Entonces, les hubieran votado a los españoles, ¿no? Tuviéramos más riquezas acá en nuestro Perú. Bueno, sepamos un poquito mejor, tengamos un poquito más ideas sobre este gran Juan Santos Atahualpa, que ha liberado a los indígenas en ese entonces, los ha tenido libres de los españoles, de un grupo de la explotación española, por un periodo de 10 años. Entonces, veamos un poquito mejor para que podamos entender. Al regresar de un viaje a Europa y África, Juan Santos proyectó la independencia del Perú, soñando con expulsar a los españoles, ¿ya? Y restaurar el Tahuantinsuyo por integrando a los negros y mestizos. Entonces, en un tiempo quiso votar a todos los españoles, a los negros, africanos, todo eso. Pero después se dio cuenta para la integración de los negros y mestizos. ¿Qué causas tuvo? A ver, un repaso. Bueno, las causas, los nativos Axaynicas y Conivos estaban hartos de la opresión española, lo que se iniciaba con los misioneros franciscanos y se extendía con la llegada de autoridades militares desde Lima, ¿ya? Los indígenas que recibían el bautizo cristiano eran civilizados en aldeas tipo reducciones, sometidos a trabajos forzados en haciendas, obrajes y panaderías. Generalmente en haciendas y obrajes lo hacían las mujeres y panaderías y otras como las minas eran para los varones. Entonces estaban ya cansados de la explotación y más que todo del maltrato de los españoles. ¿Qué consecuencias tuvo esto, no? Se da inicio a la revolución, la rebelión logró congregar a los pueblos de la selva. Esto básicamente fue en la selva central. Entonces, Ashaninka, Shenesha y Asha Shishipo. Este Shishipo aún sigue existiendo, ¿ya? Entonces, ese tipo de consecuencias tuvo, ¿no? Lamentablemente no logró expandirse como hubiéramos querido. Pero bueno, ¿cómo se ha iniciado la rebelión? Bueno, la rebelión se inicia en el año de 1742. Estalló la más grande rebelión de los nativos amazónicos de esta etapa colonial. Al regresar de un viaje, Juan Santos proyectó la independencia del Perú, soñando con expulsar a los españoles y restaurar el Tahuantinsuyo, pero integrando a los negros y mestizos. Quiere decir esto que el gran Juan Santos Atahualpa era una persona culta, civilizada, que sabía muchos idiomas y ha creado varias estrategias de guerrillas, ¿ya? Con las indígenas amazónicas y que a su vez